Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar con vosotros un día más para hablar de actualidad y de lo que acontece en el municipio de Vélez Málaga y en la comarca de la Axarquía principalmente. Hoy nos acompaña una persona relevante por el lugar que ocupa dentro del organigrama del Ayuntamiento de Vélez Málaga, que ha ocupado, y quién sabe si la suerte política lo llevará de nuevo a ocupar ese sitio. Es Francisco Ignacio Delgado Bonilla. Paco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Es que Francisco Ignacio Delgado Bonilla, porque muchas veces dicen, ¿qué es Francisco y Delgado? Y digo, bueno, pues Francisco Ignacio, que sepa sí. que es Francisco Ignacio. Mi madre me llamaba de pequeño Paco Ignacio y todavía mucha gente del antiguo barrio donde yo vivía, en el mercado, me conocen como Paco Ignacio, ¿no? Lo único que mi padre me decía, Paco Manuel era muy mala señal. O sea que bueno, en este caso parece que bien. Hombre, si nos pone el segundo nombre será por algo. Pues sí, porque quiere llamar la atención y entonces es serio. Oye, Paco, veleño, de familia muy conocida en el municipio, a tu padre, al que yo quería especialmente, compartió con mi padre ciertas vivencias y fue un tipo sensacional. Responsabilidades también de gobierno. Sí, fue un tipo sensacional y un hombre al que yo tenía un cariño muy especial. Y Lolita Bonilla, que es como se le conoce habitualmente en Vélez, amiga de mi madre y por tanto también tenía muy amiga de tu madre. Una muy buena relación con ella y una mujer muy inteligente, ¿eh? Se adelantó a su tiempo, quizás hoy, esa mujer hoy sería algo increíble, ¿eh? Sería algo más, sí, sería algo más respecto... Algo increíble me refería, ¿no? De eso, al tema de la mujer. La verdad que mi madre rompió molde en su época. No sé si la primera que montaba en moto, la primera mujer de Vélez que se sacó el carnet de conducir, que lo sufrimos los hijos, todo porque nos metió un par de veces en una acequia cuando conduciendo. Se llevó incluso a un municipal de aquella época que estaba en la puerta del Niza, cuando estaba el antiguo queso que todos recordamos, y estaba allí los municipales, los pocos que había dirigiendo el tráfico, y en esa práctica que se hacía luego a veces dificultosa, pues con un coche que tenía, no recuerdo bien, que era un Gordini que se compró, pues allí se materializó su enseñanza en la conducción, pero fue una mujer siempre admirable, muy trabajadora. Mucho de lo que soy yo hoy día se lo debo a mi madre. Mi madre me ayuda siempre muchísimo a salir adelante, se empeñó de que yo tenía que tener mi carrera, mi estudio, mi formación, y puso todo su empeño trabajando muchas horas al día, porque la gente se cree que soy hijo de familia de rico, todo lo contrario. Mi padre era un agricultor con muchas horas de trabajo y mi madre era una esteticien que tenía su peluquería allí en la calle La Silla, después en la calle Canaleja, y echando muchas horas de trabajo para sacar su familia adelante. Cuando es de los primeros salones de esteticista que se llaman ahora, que se montó en Vélez Málaga, ¿no? Una revolución también. Sí, mi madre es que siempre era una mujer muy emprendedora, siempre tenía que tener su propia autonomía económica en todos los sentidos. Pues yo me acuerdo cuando estaba Lobillo, Los Veleños, allí en la calle Las Tiendas, empezó a vender los primeros televisores en blanco y negro. No, mi madre siempre ha sido una mujer muy activa, muy dinámica, y ahí está, que la ves como viste, como su propio pelo, su propio color de pelo, todo siempre va marcando su estilo. Y la verdad que una alegría tener una madre como la que uno tiene, ¿no? Y siempre tan atenta a sus hijos, a todos, somos 4 hermanos, y siempre ha estado muy atenta a todas nuestras necesidades y siempre aportando todo lo que ella ha podido aprender en su vida para que seamos pues, lo que somos, una familia que intentamos, pues, bueno, cada uno luchar en el campo que nos ha tocado, unos como empresarios, otros como trabajadores, pues sacar adelante también ahora a nuestras propias familias. Pues un beso para Lolita Bonilla. Bueno, pues que seguro que nos está viendo. Me imagino que sí, que nos verá, por supuesto. Y ella no se pierde ningún programa normalmente de temas políticos y pleno y todas estas cosas, porque como siempre pasa con las madres, no lo pasa mal, porque ella no entiende muchas veces lo que ocurre. Yo se lo explico, que esto es el juego un poco de los partidos políticos, pero bueno, a veces las cosas se salen de madre, a veces no, porque no aceptan bien la crítica política que desde el Partido Popular o yo como portavoz puedo hacer, pero para eso estamos, para cuando se hacen las cosas bien, lo hemos dicho, y cuando se hacen las cosas bien, pues lo decimos igualmente. Yo recuerdo en la legislatura pasada, cuando era alcalde Antonio Subirón, nosotros llegamos a aprobar el 80 y tantos % de los temas que iban a pleno. En algo no podíamos estar de acuerdo, pero lo que veíamos positivo para la ciudad lo hemos siempre ido apoyando, cosas que en el año y 4 meses que hemos estado nosotros no ha sido así. Pero bueno, la historia está ahí, las hemerotecas están ahí, cualquier persona, cualquier veleño, cualquier veleña, cualquier ciudadano
de nuestro municipio puede comprobar lo que estoy diciendo. Porque claro, ser político en la ciudad donde uno es, pues claro, cuando es parlamentario andaluz en Sevilla, o diputado en Madrid, o senador, o lo que sea, bueno, pues es más distante, ¿no? Y hace una política general, pero hacer política en tu ciudad, donde tú eres, y donde te conocen desde chico, donde tienes que decir a gente que son amigos de siempre que no, o donde tienes que decir a otra gente que sí, y esa arbitrariedad, que por lo menos algunos piensan que es arbitrario, es muy difícil de conjugar. Y encima la familia que vive en tu mismo municipio, ¿cómo vive la familia esa? Los problemas, porque claro, luego en algunos momentos se ha judicializado mucho, para mi gusto, la vida política en Vélez Málaga en los últimos años, se ha personalizado demasiado en los temas. ¿Cómo vive la familia eso? Porque... No, esto es que es muy complicado, es que aquí hay ya... Hombre, yo llevo poco tiempo en política, yo estoy aquí metido prácticamente desde el año 2003, cuando accedí por primera vez a mi acta de concejal, después de ser elegido presidente del Partido Popular en Vélez Málaga. Soy de unos políticos que llevo muy poco tiempo y hemos luchado mucho por conseguir lo que conseguimos en las pasadas elecciones locales, ganando las mismas, ¿no? Pero hay mucha gente que lleva muchísimo tiempo aquí en política. La política yo creo que es pues, la alternancia, renovación, cambio, y no solamente los proyectos políticos, sino también las personas. Aquí hay políticos que llevan desde las primeras elecciones democráticas, ¿no? Y se están consolidando ahí, además consolidando porque hay una autodesignación. Porque que yo sepa, en algún grupo político, todos sabemos al cual me estoy refiriendo, yo no conozco que haya un comité ejecutivo, ni una asamblea, ni una junta directiva, ni un congreso donde se elijan primero a sus líderes, a sus dirigentes políticos, y luego esa asamblea elijan a los que van a ser sus posibles concejales, ¿no? Y esto ha pasado mucho. Entonces aquí, ¿por qué ocurre esto? Porque al final hay mucha gente, y a lo mejor no lo entienden lo que voy a decir, que han hecho de la política una forma de vida. Se han profesionalizado, entonces no saben hacer otra cosa más que vivir de la política, y eso es malo para la política. Por eso cuando veo mucha gente joven en mi partido, y lo veo en el PSOE, como ahora veo muchos que sin terminar las carreras, pues ya están colocados como cargos de confianza, y ya quieren vivir de la política, es malo. Primero hay que buscarse uno su propio futuro, formándose, trabajando, sacando sus oposiciones, o labrando su propio proyecto personal. Y luego, si quieres trabajar en política, lo puedes realizar. Pero lo importante es esto, porque al final, ¿qué está ocurriendo? Y no digo nombre, pero ya gente que ya creen derecho a tener siempre un puesto de concejal. ¿Y eso qué ocurre? Pues al final, tantos años en los mismos sitios, tantos roces con uno y con otro, trasciende del ámbito político a lo personal. Y aquí está ocurriendo mucho de esto. Y después que no aceptan la crítica política. Porque si yo le digo a un responsable político que es un irresponsable, o que es una persona no negligente, o que las cosas las hacen con un coto calificativo de este tipo, te cree que lo estoy insultando, y eso no es un insulto, es una calificación por una acción política o por una actividad política. Y eso hay personas que lo entienden, pero otros al final me estás insultando, yo no le estoy insultando, insulto los que yo recibo, todos los plenos, en cualquier intervención pública, que son continuos hacia mi persona. Y últimamente ya han sido tremendos, ¿no? Entrando en un aspecto personal totalmente falso y que me ha hecho, bueno, claro que me ha hecho daño, porque que la gente te pare y que me pregunten ya es bastante fuerte. Pero bueno, la única forma que tiene uno para defenderse ante estos temas es la justicia, ¿no? Porque el derecho a la imagen y al honor está por encima de cualquier otra cosa, y lo voy a defender ante los tribunales. Pero la política en Vélez es muy complicada por esto que estoy indicando, por lo que he indicado, porque hay personas que se han convertido en profesionales de esto, y cuando se convierten en profesionales entran los problemas. Paco, hemos dicho que la vida política es muy complicada en Vélez Málaga. Ganaste las elecciones claramente, sacaste 300 votos prácticamente más que el Partido Socialista, algo que casi ninguno, y yo me considero un aceptable analista político, lo pensábamos. Yo, la última quiniela que hice en otra tele que cerró, que me invitaron para hacer análisis, unos días antes di un empate de 9-9 y la gente se escandalizaba. Conseguiste el 10º concejal, superaste en 300 votos y llegaste a un acuerdo puntual. El grupo independiente te votó para que fueras alcalde, y yo pensé que lo tenía hecho. Digo, 10 concejales del Partido Popular, llega a un acuerdo con el grupo independiente por el municipio de Torre del Mar y alcanza una mayoría estable para los próximos 4 años. ¿Qué pasó para que no existiera esa posibilidad? Bueno, porque algunos piensan que ha sido tu gran
Sí, como imposibilidad política. No voy a decir fracaso porque realmente tampoco depende de ti solo, No. pero sí imposibilidad política, ¿no? No, yo creo que cualquiera que haya podido seguir todo el proceso, ¿no? Ya desde el comienzo, no de esta legislatura o de este mandato, sino incluso antes, ¿no? De todo lo que pasó en la fase, digamos, preelectoral, ¿no? Cuando teníamos esos debates entre Antonio Subiró y yo, siempre televisivos, nunca no hemos tenido cara a cara, ni con Manolo Rincón sí lo he tenido a veces, pero terminaba como Rosario de la Aurora, porque es muy difícil, ¿no? Debatir a una persona que en cuanto no le gusta lo que estás diciendo, entra siempre en descalificativo, en los ataques personales. Yo, cuando conseguimos algo que nadie, como tú acabas de indicar, nadie, en ninguna de las quinielas, ni incluso los medios de carácter provinciales, ni locales, nos daban como ganador. No olvidemos que todo el aparato socialista en estos 4 años había trabajado con una campaña, que no recuerdo que era ¿te gusta o me gusta Vélez Málaga?, basada incluso con mucha gente de la ciudad, es decir, pusieron toda esa maquinaria en funcionamiento. Luego analizaremos por qué, ¿por qué ganaste las elecciones, que también entonces nosotros nos pusimos a trabajar, pusimos el contacto muy directo con la gente y mandamos una serie de mensajes a la ciudadanía. Sí, teníamos que romper esos 11 años de gobierno y esa coalición que ha venido gobernando esta ciudad desde hace mucho tiempo, unas veces se visualizaba y otras veces no se ha visualizado, que era entre el Partido Socialista y el Grupo Independiente por Municipio de Torre del Mar, que siempre, si lo hemos visto, los ataques eran directos entre Antonio Subirón y Manolo Rincón, ataques directos, incluso de meterlo en la cárcel, cuando aquellos problemas que hubo en aquel tiempo, pero después siempre, una vez que llegaban las elecciones, por arte de magia se entendían al día siguiente de cualquier proceso electoral. Entonces nosotros mandamos un mensaje muy claro a la ciudadanía. Además, ahí estaban los carteles y las vallas publicitarias. Subirón o Rincón o Delgado Bonilla, tú eliges. Nosotros mandamos un mensaje muy claro. Yo no podía engañar ni defraudar a los 10.000 y pico de personas que nos votaron pactando con el señor Rincón, algo que nosotros hemos venido criticando, algo que hemos dicho que era el cáncer de este municipio. Pero Paco, no me negarás que si tú quieres ser alcalde y quieres que el Partido Popular dictamine la forma de gobierno de los próximos años, pasaba por tener mayoría y con 10 no era suficiente. Pero todo en política dicen que vale todo, pero a veces no puede valer todo. Yo tengo la experiencia histórica del señor Rincón, no lo olvidemos. Pactó con Paco Toboso, que en paz descanse, y desde dentro le hizo la moción de censura a Francisco Toboso, desde dentro. Si no te la hace la entrada, te la puedes hacer a la salida. Pero nosotros no era por el hecho de ese miedo, sino por el hecho de que nosotros mandamos ese mensaje. Subirón Rincón, tú eliges. ¿Qué es lo que queríamos? Cambiar. Queríamos que desapareciera esa forma de hacer política que ha venido gobernando este municipio prácticamente toda esta etapa democrática. Y Manolo Rincón, es cierto, nos dio los votos y salimos por mayoría absoluta en la votación. Pero le dije que los votos a cambio de nada, le dije claramente, los votos a cambio de nada. Nosotros queríamos llegar a pactos puntuales, queríamos demostrar que también en minoría se puede gobernar. Ha gobernado mucha gente en minoría. El estar en minoría es bueno, es positivo para la democracia. ¿Por qué? El estar en minoría te obliga al consenso, al pacto, al diálogo. Eso te lleva a un acuerdo con Izquierda Unida. Eso nos lleva directamente, no, nosotros tuvimos un acuerdo. Porque era la única alternativa que tenías. Bueno, un pacto primero con el Partido Andalucista, sí, había un solo concejal y nos faltaban 2 concejales para intentar sacar aquellos proyectos importantes para la ciudad con con acuerdos puntuales que te den esa mayoría, entre comillas, de estabilidad. Y llegamos con Izquierda Unida a entendernos, pero Izquierda Unida no ha jugado leal. ¿Qué pasó para que eso? Pues no lo sé, eso algún día lo tendrán que explicar ellos. Al final los acontecimientos están dando la razón porque querían estar en el gobierno, ¿no? Y ahora entraremos con detalles. Pero nosotros fuimos cumpliendo aquello que dependía directamente de las competencias municipales. Yo no puedo hablar de que va a estar la carretera de Vélez hasta la Venta Zafarraya, ni puedo hablar que van a venir 300 millones de euros de la Junta de Andalucía o del Gobierno Central, porque no tenemos el gobierno del Partido Popular, lo tiene el Partido Socialista. Nosotros dentro de nuestra competencia sacamos muchos temas adelante que ahora mismo se están viendo los frutos y que ellos lo están ejecutando y que es una labor inicial del Partido Popular.
en el gobierno municipal. Y al final, pues lo que sucede, el hecho de que Antonio Subirón lo nombraran delegado de Turismo, Comercio y Deporte provocó un poco la situación. Y después me dirá mucha gente, bueno, si tenía la idea tan clara de no pactar con el grupo independiente, ¿por qué lo hicimos? ¿Por qué lo hicimos? Nosotros, en aquel momento nos vimos que la moción se estaba cociéndose. Y yo hablé con mis compañeros, con los concejales y con el comité ejecutivo de mi partido. Yo tenía un planteamiento claro, yo no era muy proclive al pacto, así, con el grupo independiente para evitar la moción de censura. Yo respeto las mayorías también dentro de mi propio partido. Y me dijeron, Paco, vamos a intentarlo. Vamos a intentar pactar con el grupo independiente ofreciéndole la tenencia de alcaldía y las concejalías que en aquel momento se le podía ofrecer. Y siempre lo hicimos con el acuerdo de los concejales y con el acuerdo del comité y con el acuerdo de una persona muy importante, que era Antoñí López Rosique, que iba de número 2 en el Partido Popular para ser teniente de alcalde de Torre del Mar. Y yo no podía traicionar, como después hizo el señor Rincón con Sánchez Toré. Yo no puedo hacer eso con un compañero de partido, porque por encima están las personas, antes que los partidos. Y yo le dije, Antoñí, tenemos esta posibilidad, vamos a intentarlo. ¿Tú estarías dispuesto a dar este paso conmigo? Paco, haz lo que tengas que hacer por conservar la alcaldía, que es bueno, porque estamos haciendo las cosas, creo, medianamente bien, con nuestros errores, como cualquiera que toma decisiones. Pero vamos a intentarlo. Por eso di el paso. Pero, si te quiero ser totalmente franco, yo no lo quería hacer. Yo no lo quería hacer. Porque es muy difícil. Gobernar con el señor Rincón es muy difícil. No se puede trabajar bajo el chantaje, bajo la presión, bajo esa forma de hacer política que tiene. Es decir, aquí, si quieres mi voto, me tienes que dar esto, me tienes que permitir que yo reine en Torre del Mar y que yo haga en Torre del Mar lo que me dé la gana. Conmigo no iba a ser posible. Íbamos a tener enfrentamientos constantes. Y después también hice, yo creo que algo importante, teníamos el señor Sánchez Toré y yo, pues bueno, siempre hay roces, ¿no?, en política, y que en aquel momento se normalizó nuestra relación. Y por eso el señor Sánchez Toré no estaba de acuerdo, nunca ha estado de acuerdo en esta moción de censura, por eso no la votó. Veía que él mismo criticaba nuestra acción de gobierno cuando era criticable, pero él se dio cuenta de que había cosas que se estaban realizando bien y no veía en ningún momento las razones de la moción. Porque el grupo independiente, ¿por qué va por los 2.345 millones, de los cuales le correspondía a Torre del Mar 350, o porque le prometió el Partido Socialista la independencia de Torre del Mar? Y sabía el señor Sánchez Toré que esto era mentira, un engaño más del Partido Socialista, y que no quería jugar nuevamente a ese juego que siempre lo ha estado ahí, detrás del Partido Socialista, prometiéndole esa posibilidad al grupo independiente, como saben, ni la ley se va a modificar, hay una sentencia firme y que no va a haber ninguna posibilidad en ningún momento de que esto se lleve a la práctica. Ni hay distancia, ni hay... Nada. Ni hay de que lo justifique. Bueno, ¿no? lo dijo el señor Chávez antes de pegar la espantada que ha pegado en Andalucía cuando vino aquí a Vélez Málaga. Mire usted, no se va a modificar la ley y hay una sentencia firme. Lo demás es querer no solamente engañarse uno a sí mismo, como está haciendo el señor Rincón, sino está engañando a los torreños y las torreñas bajo un sentimiento que al final se está manipulando ese sentimiento en beneficio de un estatus personal. Una pregunta, yo me fui de Vélez allá a vivir a Málaga, tú sabes, 20 años, en los años 70, final de los 70, y esto no existía. ¿Cómo dio lugar el movimiento independentista, que se veía algo lejano de los años 20, y luego hasta mucho después, hasta en la década de los 80 no se volvió Pues mi opinión personal la tiene mucho la culpa, y va a decir, como siempre dándole al Partido Socialista, tiene mucho la culpa el Partido Socialista de que hubiera nacido lo que ha nacido en Torre del Mar, mucho, porque... Sí, pero nunca le ha dado pie, nunca le ha dado posibilidad, ha sido el que más ha frenado, le habrá dado arillas o alas a los políticos de ese partido, pero nunca ha dado posibilidad de que eso pasara. No, pero el problema, ¿por qué nace ese problema? Porque a Torre del Mar no se le ha prestado nunca la atención que Torre del Mar se merecía. Torre del Mar es nuestro buque insignia, nuestro escaparate.
donde la gente viene fundamentalmente buscando pues, ese turismo de sol y playa. Es lo que Torre del Mar ha tenido, ese encanto que ha tenido desde siempre, de los años 60, Torre del Mar. Yo todos los veranos con mi familia hemos estado en Torre del Mar. Torre del Mar ha ido creciendo con el boom inmobiliario, poquito a poco, muchas veces sin perder ese encanto de que ha sido una ciudad que ha ido creciendo con los veraneantes, como lo llamamos, con los turistas, pero creciendo de mucho de turismo nacional. Ya en los últimos tiempos ha venido ya turismo de carácter internacional. Éramos como una gran familia, todos nos conocíamos, y Torre del Mar lo que siempre había pedido los torreños y las torreñas era servicio, equipamiento, infraestructura, que estuviera unas instalaciones dignas, que estuviera limpio, y eso ha habido siempre una despreocupación por parte de algunos responsables políticos en Vélez Málaga, al comienzo de la democracia. Porque los tenientes de alcalde que ha tenido Torre del Mar pues han brillado por su ausencia en este tipo de servicios, de equipamiento y de infraestructura. Y entonces nace, a través de ese abandono histórico que ha estado Torre del Mar, nace el Grupo Independiente. Y nace con un propósito, me parece, en ese momento legítimo, reivindicativo, de separarse de un ayuntamiento o de un municipio matriz que no le estaba prestando servicio. Después los años han ido mejorando las cosas, pero ahí nace. Si hubiera habido esa voluntad política en aquel momento, cuando llegó la democracia, cuando había recursos, porque en la época que estaba tu padre y el mío, el presupuesto del Ayuntamiento de Vélez eran de 120 millones de las antiguas pesetas. Es que no había dinero para nada. Se vivía mucho de las actuaciones que se hacía por Diputación Provincial o por el Gobierno de España en aquel momento. Entonces, en aquel instante en que los ayuntamientos tienen recursos propios, se aumentan los presupuestos, era para haberse volcado y posiblemente no hubiese desaparecido ese sentimiento de pueblo, pero sí a través de saber resolver los problemas históricos de Torre del Mar, se hubiera apagado poco a poco esa voluntad de romper este gran municipio que es Vélez Málaga. Y al final lo coge una persona que yo creo que si Torre del Mar no tiene hoy día la independencia es por culpa del propio señor Rincón. Porque en muchas cosas lo hemos visto, sus comportamientos. Y ahí están la hemeroteca y están las televisiones incluso nacionales. Bueno, se nos acaba el tiempo y vamos, como el señor Rincón no está y no podemos... No, si solamente pues decir... Por eso era no quería... No, si yo no quiero... Estamos haciendo el porqué. Esa es un poco la situación que yo veo. Con todo mi respeto al señor Rincón en su lucha, pero que creo que una lucha equivocada. Pero que yo creo que Torre del Mar será más fuerte, será Torre del Mar más fuerte y el municipio de Vélez Málaga más fuerte siempre que mantengamos esta unidad. Ahora, hay que tener una ciudad absolutamente compacta, fuerte, entre Algemayate, Torre del Mar, Vélez y Caleta. Y Caleta una ciudad muy compacta, con grandes servicios, con grande equipamiento, que nos permita competir en este futuro tan incierto que tenemos. ¿Qué tiene, ya se nos va acabando el tiempo, porque pasa volando, ¿qué tiene el municipio de Vélez Málaga que nos haga singulares con respecto al resto y no la gente, que es lógico, sino o qué tendríamos que hacer para convertirnos en un lugar referente? Por ejemplo, Torre del Molino tiene mucha infraestructura, Marbella hizo Porto Banús, Benalmádena hizo el Tívoli, Nerja tiene las Cuevas de Nerja y el Balcón de Europa. ¿Qué tiene así? Vélez Málaga como municipio. Vélez Málaga lo que tenemos que reivindicar no solamente Vélez Málaga, sino desde el Rincón como hasta municipio. Nerja. Yo hablo de... Sí, pero reivindicar la comarca es escaparnos de... No, pero a nosotros... Pero céntrate en Vélez. ¿Qué tiene Vélez Pero Málaga? claro, el problema nace ahí, porque aquí ha habido muchos pseudointelectuales que se le han ido un poco las pelotas, de algún momento determinado la pelota, cuando ha estado vendiendo comarca de la Sarquía. Esto es comarca, pero esto es Costa del Sol. Probablemente es. Esto es Costa del Sol. La exposición que haría nuestra, no nuestra, se llama Exposición Internacional de la Costa del Sol. Costa del Sol. Claro, pero si veis que a nosotros es... no nos llaman Costa del Sol. Los grandes proyectos están allí, en la otra costa. Fijaros ahora mismo que el tren litoral, que ha venido ya el señor Griña hablando del tren litoral desde Málaga hasta Estepona, incluso de alta velocidad. Aquí no se ha hablado, aquí no quieren contentar con un mísero tranvía. Es decir, somos los grandes olvidados. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que competir. Y tenemos la capacidad de competir porque lo tenemos todo por hacer. Tenemos todas playas vírgenes, muchas playas vírgenes. Tenemos unas capacidades enormes de conjugar el turismo de sol y playa con nuestra propia riqueza cultural e histórica y patrimonial. La tenemos. Y tenemos una Sarquía a nuestras espaldas que con una capacidad de atracción
enorme. Y tenemos que conjugar todo. Y una política no solamente de carácter municipal, sino con un carácter mucho más aperturista hacia la comarca. Pero Vélez tiene que asumir su capitalidad, que todavía no la ha asumido. La tiene asumida a nivel, digamos, de propaganda turística. Vélez, capital de la comarca, pero no lo somos. No lo somos. No somos ese motor. ¿Y qué tenemos que tener aquí? Por los grandes equipamientos comarcales debe de estar en Vélez Málaga. Y nosotros teníamos un proyecto para eso. Incluso teníamos un proyecto temático precioso, que era El cielo bajo el mar, de un arquitecto japonés. Que incluso quiero, si me diese tiempo, quiero ir a Japón a conocerlo. Es un proyecto precioso y que nos haría mundialmente conocido. Entonces esa zona que tenemos en la zona entre Vélez y Torre del Mar, potenciarla, cuidar nuestros 22 kilómetros de playa, luchar que tengamos hoteles de calidad, una infraestructura hotelera de calidad. Hoteles vendrán cuando tengamos ofertas, ¿sí? Que eso... No, pero no, los hoteles tenemos infraestructura. Pero cuando tengamos eso, cuando tengamos servicios, ¿no? Claro, hay que preocuparse, hay que seguir invirtiendo en infraestructura, en calidad de esa infraestructura. No hacer chapuza, como ahora mismo ocurre en Torre del Mar. Torre del Mar es un muestrario de solería. Todos vemos, y Torre del Mar es un muestrario. Entonces yo creo que hay mucho por hacer, y para eso tenemos que crear un municipio, queremos crear un municipio donde todos los partidos políticos podamos conseguir algo importante. Podamos conseguir ponernos de acuerdo en ese plan estratégico que creo que es fundamental para la ciudad. Y al final, si nos ponemos de acuerdo, sobre todo los partidos importantes, el Partido Socialista, el Partido Popular, de por lo menos en unas grandes líneas estratégicas ponernos de acuerdo en proyectos, que esté uno gobernando o esté otro gobernando, lo podamos ir sacando adelante. Y esto es lo que yo he querido hacer en este tiempo. No nos ha dado porque en 16 meses que hemos estado en el gobierno hemos dado unas pinceladas de las capacidades que tenemos de hacer cosas y que ahora mismo se están viendo. Porque yo me siento muy orgulloso de temas que están saliendo ahora adelante, como para mí un proyecto nuestro estrella, el Plan Urban. Y ahí están otros ejecutándolo. Porque fíjate que está hablando, ¿qué podemos hacer para hacernos singular? Pues esa era la singularidad que yo quería para nuestra ciudad, el proyecto Urban. Convertí, que ya me plagian hasta en mi frase, convertí la villa en un pequeño Albaicín, como dice ahora la señora Salomé Arroyo. Pero ese dinero de la Unión Europea nunca se había pedido hasta que llegó el Partido Popular. Y ahora ello sale la Izquierda Unida como un gran logro. Esto es un gran logro porque nos pusimos a trabajar seriamente. Pero ese juego de la política, tú sabes, todos lo sabemos. Pero hombre, que yo no quiero que me pongan medalla absoluto, pero que por lo menos ahora en su desarrollo cuenten con la oposición, porque nosotros teníamos una idea del Plan Urban que era fundamental, porque si tú pones en valor nuestro casco histórico, nuestra digamos, la semilla de Vélez Málaga que está ahí, de ahí nacimos, de ahí nos hemos desarrollado, pues entonces hay que empezar a trabajar ahí en ese entorno, poniendo en valor nuestro casco histórico, pondremos en valor otras cosas que van a venir luego, porque van a venir, como era el Arroyo, San Sebastián, la Villa, la Gloria y sobre todo el Cerro de los Remedios, que tenemos también un proyecto medioambiental, una idea muy bonita, ¿no?, que la queríamos desarrollar. Pero bueno, yo creo que tendremos tiempo, porque volveremos a ganar la confianza de los vecinos.